Hola, Gallego. Hola, ¿cómo anda, Ariel? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, sí. Bien. Por suerte, Alegro. tranqui. Tranqui. A full. Pero bueno, vamos yendo. Vamos yendo. Alegro. Y ahí andamos con los cursos, dando las charlas para los que recién empiezan. Así que, bueno, ahí andamos. Ahora andamos. ¿Sabés qué? Estamos desarrollando el tema a salvo del peligro. ¿Viste? De la Organización Mundial. ¿Sí? Bueno, así que ahora, la semana que viene lo voy a dar adentro del módulo de responsabilidad del educador. Ajá. Está bien, está bueno eso. Nosotros venimos participando de la... Se ha armado una suerte de mesa interinstitucional o interáreas en el tema este de a salvo el peligro y de... Bueno, hay varios, ¿viste? C4HAM, He4She, hay como varios programas. Y la gente del protocolo de género, ¿viste? Que están los derechos de los niños, niñas, mujeres. Sí, sí, la ley, bueno, no sé por ahí, pero acá se llamó la ley Micaela. No, la ley Micaela es a nivel nacional, A nivel pero nacional, bueno. a nivel de Estado de Argentina hay un protocolo para los derechos de los niños, Del niño. niñas, adolescentes, Sí, mujeres. sí, Bueno, con sí. esa gente también estamos laburando del área, digamos, se ha armado como una mesa así, todavía. Sí, viste, lo que estoy viendo es, viste que bueno, di vida al aire libre, di uno de primeros auxilios, bueno, ahora estoy en este. Digamos, no está bien definido desde nosotros qué dar en cada módulo. Viste que el otro día también medio que se armó ahí no, porque yo doy primero, que no, que lo segundo, ¿viste? O sea, Sí, no, digamos, están los lineamientos, eso está fenómeno, pero no están bien definidos los contenidos, porque si vos ves, te dice, se repite, ¿viste? Vaya a los dos libritos, vaya a los dos libritos. ¿Viste? Entonces, ¿sabe qué? Dije, bueno, en esta voy a cambiar, porque viste que yo en una oportunidad con el gaucho, creo que fue en la última vez que nos juntamos allá en Buenos Aires, ¿viste? Yo decía que para los educadores nuestros, ¿viste ese curso que nosotros dábamos? Que estaba bueno, ¿viste? Que recorrimos todo el país. Pero ¿viste? Insistí muchísimo, ¿eh? Pero, bueno, no había eco. ¿Viste? Sino empezar a trabajar en la seguridad basada en el conocimiento, ¿viste? Hay unos programas ahí muy buenos, ¿viste? Y eso, ¿viste? Digamos, empezar a laburar para adentro, ¿viste? Porque siempre se laburó, bueno, se inundaron 3 calles, centro evacuado, hacemos esto. Pero para adentro, realmente es lo que nos estaba faltando. Bueno, yo insistí muchísimo con ese tema, ¿no? Y bueno, yo decía, ¿viste? La seguridad basada en el comportamiento. Pero bueno, pero todo esto está muy bueno. No, vos sabés que yo el curso del Micaela lo tuve que hacer obligado. Hola a todos, Porque. siempre Hola, listo. Nicolás. Hola Héctor. hola. ¿Qué Hola. tal Héctor? Muy bien. Y el ¿Qué de tal Ariel? Micaela lo tuvimos que hacer obligado porque yo en ese momento, viste, yo daba las charlas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
lo tuve que hacer obligado el módulo ese, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, Y digamos a que mí a me todos pasó los... lo mismo por el laburo. El laburo Claro, por el laburo, claro, ya, claro. Así que, pero no, no, hay que meterlo. No, no tiene que meterlo. Sí, sí, hay que regenerarse. Vos sabés que cuando dimos el otro día la vida al aire libre, ¿viste? 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 Bueno, después que termina el campamento, ¿viste? Cuando volvemos, se hace el festejo, ¿no? Con los papás, con los tíos, con todo. hicimos, hicimos una velada virtual. Bueno, imperdible. Te digo que nos hemos divertido muchísimo, ¿no? Y es lo que vos decís, ¿no? Hay que reinventarse un poco con todo este tema. Tal cual. Sí, 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 tal cual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Ahí en unos minutos se conectan mis dos compañeros. Bueno, bárbaro. Sí, igual todavía estamos ante la hora, y 29 tengo, así que esperamos unos minutitos, tranquilos. Perfecto. ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Te tengo muy estresado? Salí de un examen recién que me exprimió la cabeza como si fuera una naranja, pero bueno. Así nomás la vida del estudiante. Va a valer la pena el esfuerzo, va a valer la pena el esfuerzo. Sí. Hola, Misael, ¿Cómo andamos? ¿cómo te va? Bien, por Este, suerte. estaba en otra pantalla, estoy volviendo acá al Zoom, así que, ¿todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Ya de cara al fin de semana. Bien, bien. ¿Te va a hacer falta compartir pantalla en algún momento? Sí, 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 bueno. tenemos una Eh, presentación. Creo que tenés la habilitación, si querés probarlo ahí, a ver si el botón está Dale, habilitado. Simplemente para ver que el botón esté habilitado, de 10. ¿Listo? estamos entonces. Si no tenemos problema. Si les parece, esperamos unos minutitos, ahí se va sumando la gente y los scouts, tenemos muchas virtudes, muchos defectos. Uno de los defectos es la puntualidad. Bueno, si te parece, damos unos minutos tipo 38, tipo 40, arrancamos. Sí, 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 dale tranqui, dale tranqui. Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me va?
En breve arrancamos, ¿eh? Unos minutitos y arrancamos. ¿Cómo vamos? Bueno, va entrando la gente. ¿Cómo andás, Menos. Roberto? Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Siempre Excelente. listo para todos. Siempre listo, para querido. todos. Un gusto verte, Héctor. Igualmente, ahí vi la condecoración que te dieron el otro día, che, te felicito, ¿eh? No. Le dieron al Ariel y al papá del Ariel, que fue mi primer jefe scout. Ah, Sí, yo al pensé Ariel que era a vos.
No, 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 no. Todavía estamos tiernos para eso. Sí, lo que sí, ya estoy en funcionamiento con mi grupo hoy. Qué Eso es bueno, lo bueno. qué Sí. bueno, qué bueno. La tormenta de la otra vez, ¿cómo te trató? Mirá, acá, como decimos de manera criolla, somos muy lomo negro. Acá no llueve en Pampa al Infierno. Llueve a 10 kilómetros, 50, 70, 105 milímetros, pero acá en el pueblo no llueve. Estamos sin lluvia, estamos con una seca terrible. Yo cada 10, 12 días tengo que estar comprando un tanque de 6.000 litros de agua para la casa, ¿viste? Está brava la sequía, digamos, acá. ¿De dónde es usted? De Pampa al Infierno, provincia del Chaco. Bueno, me presento, soy Roberto Aballay, jefe de grupo del General San Martín, grupo 1508, zona 25, distrito 2. Están por allá por Chaco, entonces. Una zona árida. Sí, 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 sí. Estamos a 240 kilómetros al oeste de Resistencia, pegado al límite con Santiago del Estero. Ujú. Estamos a 50 kilómetros del límite y el pueblo más cercano de Santiago del Estero es Pampa de los Guanacos, que está a Bien. 75 kilómetros. Bueno, perdón que los interrumpa ahí, si les parece vamos comenzando y bueno, en la Bueno, medida que se vaya sumando la gente que se había anotado para hoy, este, se irá integrando la charla, si les parece. perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Me presento para quien no me conoce, mi nombre es Ariel Chávez, me dicen Momacho, y soy el director nacional de actividades seguras y apoyo en emergencias de Scout de Argentina. Desde hace poquito tiempo, algo más de 4 meses más o menos, estamos en el área. Y esto del área tiene que ver, este nombre tan largo que le ha quedado, tiene que ver con un cambio de lo que era antiguamente el área de emergencias y servicios. Somos la misma área, digamos, simplemente que este cambio de nombre tiene que ver más que con lo semántico, con lo del nombre solamente, tiene que ver con un poquito un cambio de mirada respecto desde dónde nos posicionamos los scouts para el tema del desarrollo de nuestras actividades y este apoyo a la emergencia, este servicio que solemos dar como voluntariado social frente a una emergencia. Y en ese punto en particular tiene que ver 100% con la temática que hoy nos reúne acá desde Zoom, que es cuando hablamos de actividades seguras, pensarla a la seguridad como de manera integral, ¿no? En todos los aspectos que tienen que ver con las personas, con los seres humanos, y en ese punto en particular, fundamentalmente desde no solo lo físico, a lo cual los scouts estamos acostumbrados a, a prever la seguridad física, que los chicos básicamente no se golpeen, sino también desde lo psicológico y lo emocional, ¿no? Y en ese sentido integral de la seguridad, también pensar un poquito desde el cambio de paradigma, esto de, que quiere decir mirar lo mismo pero desde otro lugar. Entonces esto que veníamos mirando desde la seguridad, no solo para con los chicos, sino para todos los que participamos en la actividad de Scout, tengamos la edad que tengamos, porque hay una suerte de mito urbano de Scout que tiene que ver con que a los chicos solamente les pueden pasar cosas, siendo que los adultos estamos expuestos al mismo riesgo, digamos. Entonces, de alguna manera, entendiendo esa mirada, también entender que todos somos artífices de la posibilidad y la probabilidad del riesgo que nos rodea. Y a partir de ser artífice de eso, no solo de lo que nos rodea como riesgo, sino de lo que nos rodea como seguridad.
Entonces, cada uno de nosotros podemos aportar y construir para la seguridad propia y la de nuestro entorno. Tiene un poco que ver con esa mirada. Por eso que entendimos que cambiarle el nombre podía representar de alguna manera eso. Y en el punto particular de este tema, hoy en lo concreto vamos a trabajar y acercarles una propuesta de taller, de conversatorio. Estábamos ahí en la disyuntiva del nombre correcto para trabajarlo, que tiene que ver con problemáticas adolescentes, el suicidio como una conducta de época, una realidad emergente que se da lamentable y lastimosamente se da en nuestro país y en el mundo, y en nuestro país en lo particular, contarles un poco que nos acompaña, que ya lo voy a presentar. Nosotros trabajamos con niños y niñas de 5 años a 21 años. Generalmente la actividad de scout suele ser los sábados, hay mucho campamento, mucha vida al aire libre, y nos apoyamos fundamentalmente en el compromiso realizado de manera voluntaria por cada uno de asumir una conducta que está basada fundamentalmente en los valores humanos. Esa es un poco la brevísima síntesis de lo que es el scoutismo, el movimiento scout. Un movimiento que tiene más de 100 años en el mundo, más de 100 años en el país, y un grado de pertenencia a nivel mundial como uno de los movimientos voluntarios de jóvenes más grandes del mundo, ¿sí? Equiparado a Cruz Roja Internacional, equiparado a otros grandes movimientos mundiales. Y en ese sentido, cuando trabajamos con estos chicos y chicas, separados en 5 rangos etarios, de 5 a 7 años, que son los castores, de 7 a 11, que son los lobatos y lobesnas, de 11 a 14, los scouts propiamente dicho, de 14 a 17 los caminantes y de 17 a 21 los rovers. La idea es que a lo largo de todo ese transitar uno va acompañando este proceso de autoeducación, de coeducación, porque trabajan hombres y mujeres juntos, pensando en proyectos de vida que el día de mañana como adultos les permitan desarrollarse satisfactoriamente para ellos y para la comunidad, para la sociedad, de la mejor manera posible. Un poco contarles eso. Para desarrollar esta actividad de hoy, nos van a acompañar Misael Moreno Frías, Jorge Díaz y Carolina Re. Ellas se encuentran en Zoom. Los 3 son licenciados en psicología y participan y pertenecen al programa provincial de prevención del suicidio, que depende del Ministerio de Salud del gobierno de Provincia de Córdoba, y nosotros lo hemos invitado a que nos acompañen a esta charla, que en principio va a ser en 2 fechas, este viernes y viernes de por medio, el 5 de noviembre, en la misma hora, y por Zoom. Va a ser otro link, pero por la herramienta Zoom, a la cual todos están invitados a participar. Quien no se anotó deberá anotarse. Y antes de darle la palabra a los profesionales y ya entrar en el tema de lleno, la idea es trabajar más o menos 1 hora de charla con los profesionales y después un tiempo de preguntas al final, por lo cual les recomiendo que puedan ir anotando y demás sin ningún problema. Y lo otro que les voy a pasar enseguida nomás por el chat es un link para dejar anotado el presente. Tienen que llenar 3 datos simplemente, es bastante cortito y breve, que esto va a servir luego para que les podamos certificar la participación desde la Dirección de Actividades Seguras. Así que bueno, yo de mi parte nada más, les agradezco que se hayan tomado este tiempo un viernes a la tarde de participar. Yo sé que por ahí el día y el horario mucho nos ayuda por las actividades propias de cada uno, pero creo que, estoy convencido de que estamos trabajando en prevención, y trabajar en prevención a través de una capacitación, de un taller, también tiene que ver con incorporar determinado tipo de herramientas, ¿no? Y que esa herramienta luego nosotros, cada uno de nosotros en su lugar, podamos retransmitir y transferir a otros. Así que bienvenidos, ya que tenemos esta oportunidad, y gracias por participar. Cualquier cosa está ahí vía chat, podemos ir cargando las preguntas. Claro. Misael, todo tuyo.
Arrancamos entonces. Bueno, como les decía recién Ariel, me llamo Misael y formo parte del programa junto con Carolina y Jorge. Vamos a estar conversando un poco hoy al respecto de la conducta suicida y algunas estrategias de prevención. Van a ver que en esta primera filmina se puede ver, digamos, cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer en estos dos encuentros. Hoy particularmente vamos a estar conversando sobre algunas definiciones sobre la conducta suicida, que por ahí uno puede decir, todos sabemos lo que es el suicidio, pero hay ciertas cuestiones, ciertos conceptos que es importante que los conozcamos, porque hacen ciertas distinciones que muchas veces suelen traer aparejada cierta discusión, ¿sí? Vamos a estar conversando un poquito sobre los mitos de la conducta suicida, vamos a hablar de los factores de riesgo y los factores de protección, y vamos a ver hoy también algunas de las señales de alarma. Hasta acá vamos a llegar a ver hoy y nos va a quedar para la próxima semana lo que tiene que ver con implementar un protocolo comunitario y poder armar una red multisectorial interdisciplinaria, ¿sí? Antes que nada, lo que es la conducta suicida, ¿sí?, es un espectro de comportamientos, no es solamente una conducta en la cual se consuma el suicidio, sino que comprende también otros comportamientos como pensar en el suicidio, hacer tentativas, tener impulsos suicidas, todo eso entra dentro de lo que es el comportamiento suicida, ¿sí? Y algo que se ha visto mucho es que en la mayoría de los casos el suicidio es una respuesta inespecífica a una situación de crisis. ¿Esto qué nos dice? En primer lugar, nos dice que el suicidio es una problemática secundaria en gran medida, porque surge como respuesta a otro problema. Y en segundo término, nos dice que esa situación es crítica, es una situación en la cual la persona se siente urgida de cierta forma a este tipo de comportamientos. Y esto nos lleva a pensar en algo que tiene que ver con las crisis emocionales y que nos puede pasar durante una crisis emocional, que es lo que se llama visión de túnel o visión de tubo. ¿A qué me refiero con visión de túnel o visión de tubo? Que en un momento de crisis, para mí me es muy difícil ver la situación completa o analizar todos los recursos que yo tengo al momento de enfrentar ese problema, ¿sí? Les doy un ejemplo. Si ustedes están bajo un dolor de muelas, ¿sí?, es muy probable que durante ese dolor de muelas a ustedes se les sea muy difícil pensar en cualquier otra cosa que no sea el dolor de muelas. Por más de que tengan el examen más importante de su vida, por más de que tengan una entrevista de trabajo, por más que tengan la cita con la persona que ustedes más aman, lo que sea, ¿sí?, va a pasar a un segundo plano si están con un dolor de muela muy intenso. Y esto, como yo les decía, hace más difícil pensar y razonar, ¿sí? Todos podemos estar de acuerdo con que suicidarse es una muy mala idea, y todos podemos estar de acuerdo en que sacarse uno solo la muela con una pinza es una mala idea. Ahora, cuando estamos con dolor de muela, la idea de sacarnos la muela con una pinza nos hace sentido. Para nosotros tiene sentido en ese momento, porque estamos en cierta medida condicionados por el dolor. De la misma manera, una persona en una crisis emocional está condicionada por ese dolor, por ese malestar, y es muy posible que le haga sentido en ese momento, tenga sentido para ella el querer quitarse la vida. Pero no porque quiera terminar con su vida, sino porque quiere de alguna manera resolver o alejarse de ese dolor en ese momento. Entonces, tenemos que el suicidio es un espectro de conductas que suele aparecer sobre todo ante crisis, ¿sí? Y durante esas crisis, la persona no es del todo capaz de comprender sus acciones, o mejor dicho, no es del todo capaz de analizar la situación completa que está viviendo, ¿sí? Porque esto de el malestar emocional le constriñe su capacidad para pensar. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Sí. En segundo término, algo que es muy importante es comprender que el suicidio es multicausal. Muchas veces nos preguntan, ¿cuál es la causa del suicidio? O nos preguntan cosas como, por ejemplo, ¿hay un factor común en los suicidas? Y también se ve mucho en
lo que son los diarios, o las revistas, o incluso en posts de Facebook o de Instagram, se pueden ver cosas como, por ejemplo, se mató por tal motivo, se mató porque lo dejó la mujer, se mató porque le fue mal en un examen, se mató porque lo echaron del trabajo. Y la realidad es que esas cosas pueden hacerlas a veces de detonante, de desencadenante para la persona, pero ninguna de ellas es suficiente por sí misma para producir una muerte por suicidio. En todos los casos se da una combinación de factores que llegan a esta conducta. Y ninguno por sí solo y de manera independiente es suficiente para explicar la conducta suicida. ¿Sí? ¿Me explico con esto? Es Perfecto. decir, hay factores de riesgo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ninguno de ellos es una causa, ni el suicidio tiene una causa única. ¿De acuerdo? ¿Caro, estás ahí? Sí, sí, pensé que no se me había activado el micrófono. Acá estoy. Perfecto. Algo que está bastante consensuado en la literatura acerca de suicidio es lo que se conoce con el nombre de proceso clínico. La persona que, como decíamos anteriormente, atraviesa una situación difícil, una situación de crisis, y no tiene las habilidades desarrolladas como para resolver la situación que le está atravesando, antes de decidir qué hacer, pasa por diferentes etapas. Empieza por considerarlo, es decir, aparece la idea de autoeliminarse como la posibilidad de resolver esto que me está pasando, ¿no? Esto que decía Misa anteriormente, como resolución de problemas. ¿Cómo surge la idea? Puede ser producto de un ámbito cercano, es decir, porque tal persona lo hizo, o puede estar facilitada porque está inhibida la agresión, es decir, no lo considera como algo que le vaya a generar un daño, y también está facilitado porque la persona, y ya lo vamos a ver como factor de riesgo, se aísla. Luego de que empieza como a pasar por esta etapa, viene una etapa en donde la persona atraviesa cierta ambivalencia, es decir, se encuentra indeciso frente a la idea de me quito la vida o no lo hago. ¿Se entiende? Aparece como esta idea de sí y no. En este momento, en la etapa de ambivalencia, la persona muestra o emite señales bien claras que en relación a esto de no saber qué hacer, ¿sí? Y después aparece una etapa de decisión, en donde la persona ya ha decidido lo que va a decir, su decisión ya está tomada. Hay indicios más del orden de lo indirecto, y, por ejemplo, escribe cartas, se despide de las personas. Y hay, esto es algo muy llamativo, ¿no? Que quizás es algo que permite preguntarnos luego, pero hay un cambio de conducta, un cambio en la actitud, ¿no? De la angustia en relación a la ambivalencia que estaba sintiendo anteriormente, pasa a un estado de serenidad. La persona está tranquila porque ya ha tomado la decisión. Entonces, luego de que se comete el acto, muchos de los que estamos de este lado nos preguntamos, pero ¿cómo no me di cuenta? Si anoche salimos, si anoche estuvimos juntos, y en realidad yo no me di cuenta, ¿no? Parece más la culpa de este lado por no haberlo registrado, pero el cambio de la conducta se ve cuando la persona está serena, ¿no? Porque ya ha decidido. Y pensando un poco en esto, que el nombre que tiene el programa se llama Programa de Prevención, es importante tener en cuenta la segunda etapa, la etapa de ambivalencia, porque es allí donde se puede intervenir, ¿no? Ya lo vamos a ver por medio de las señales que se van emitiendo en relación a esto, pero nosotros podemos, la etapa indicada para prevenir el suicidio es la etapa de la ambivalencia. Allí podemos hacer algo, ¿no? Misa, ¿querés pasarle? ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. sí. Bien. ¿Sigo, Misa? Bien. Después hay que tener en cuenta otras manifestaciones, ¿no? Vimos el proceso y ahora otras manifestaciones, ¿no? Por un lado aparece la idea, ¿no? Cómo se manifiesta a través de diferentes procesos del orden de lo cognitivo o de lo afectivo. Después aparece la tentativa, ¿no? En donde hay un acto que no es fatal de autoperjuicio y se lleva a cabo con un fuerte deseo de autodestruirse, ¿no? Y después existe lo que se conoce como parasuicidio, en donde hay diferentes comportamientos autolesivos también, porque se los produce la persona,
pero que no conllevan a una idea más del orden de lo consciente en relación a morir. Por ejemplo, algunos ejemplos de parasuicidio pueden ser estos deportes de alto riesgo, o por ejemplo también conducir a alta velocidad durante la noche, por ejemplo, se me ocurre. No hay una intención consciente en relación a eso, ¿se entiende? Claro, son comportamientos que pueden ser dañinos o peligrosos, Exacto. pero que la persona no dice, hago esto porque me quiero matar, sino que simplemente los hace en muchas ocasiones sin considerar el riesgo o sin que eso le genere un temor. Y En otros pienso para casos, sí, perdón. perdón, que quiero agregar una cosa, que esto puede ser tomado también como regulación de emociones, ¿sí? Nosotros hablamos de las crisis y por ahí la persona no se está queriendo matar, pero está haciendo algo, un comportamiento riesgoso o autolesivo para intentar regular una crisis o una emoción sin la intención de matarse, ¿no? Entonces, Pregunto, eso sería para suicidio. Por ejemplo, autolesionarse. Sí. Sí, te pregunto, de las tres etapas anteriores, ¿se dan siempre las tres o hay ocasiones en que alguna de ellas no está presente? En general se dan las tres. Lo que pasa es que estas etapas pueden ocurrir o muy rápido en algunos momentos, o puede ser que alguna de estas etapas nosotros no la veamos porque nos pasó desapercibida desde afuera. Es decir, capaz que nosotros nos damos cuenta de esto recién en la etapa de ambivalencia, pero la persona hace rato lo viene considerando. O la encontramos ya en la etapa de decisión tomada y tenemos que remarla bastante para revertir un poco esto. Entonces puede ser que nosotros no lo veamos en el momento. Les pido por favor que apaguen los micrófonos a quienes no están hablando, pero se escucha mucho de fondo. Puede ser que nosotros no veamos todo este cuadrito paso por paso, pero sí la encontremos en alguno de estos momentos. Y estas etapas no son lineales, es decir, que la persona puede ir y volver sobre estas etapas. Por ejemplo, alguien que está en ambivalencia, recibe apoyo de su familia, recibe ayuda de un terapeuta y puede volver a la etapa de consideración. ¿Me explico? Sí, súper claro, Misa. Está bueno ese ejemplo, ¿no? Que diste ahí. Y a veces esto, ¿no? Nosotros es como que, es decir, no pueden percibirse con claridad en función de lo que nosotros vamos informando, y de hecho van a tener algunas herramientas para llevarse hoy para discriminar algunas de estas etapas, pero puede que también se den todas, digamos, de manera no tan clara, ¿no? Una con la otra. Estaba bueno ese ejemplo que diste ahí, Misa, como para aclarar un poquito. Bien, después de esta. Bien, ahí vamos. Ok. Vamos a desmitificar un poco aquellas estigmatizaciones, aquellas verdades absolutas que se hacen alrededor de la conducta suicida. Y esto es muy importante porque muchas veces estos mitos, estas verdades absolutas, suelen obstaculizar o impedir que podamos prevenir la conducta suicida. Por eso es que es muy importante que empecemos a desentramar estas verdades que se fueron tejiendo en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, el que se quiere matar no lo dice, o el que lo dice no lo hace, ¿sí? Es muy común encontrar en la sociedad o en los padres o en los docentes o en la sociedad en general decir que un chico o un adolescente que está queriendo acabar con su vida, que lo está diciendo, que lo está verbalizando, está queriendo llamar la atención o lo está haciendo para manipular, ¿sí? Generalmente nosotros encontramos que la mayoría de los suicidios consumados han intentado avisar, ¿sí? Han intentado pedir ayuda, ya sea por verbalizaciones
o dejando alguna carta, algún escrito de alguna forma, ¿no? Entonces, esto suele ser una verdad que se escucha en la sociedad y de la cual hay que empezar a desmitificarla, ¿no? Nosotros utilizamos mucho la palabra de pedidos de ayuda más que de llamados de atención. Bien. Por el otro lado, al hablar sobre el suicidio con una persona, en este riesgo se lo puede incitar a que se lo realice, ¿sí? Esto es otra de las cosas que se escucha muy a menudo, ¿sí? Y que tiene que ver que le vamos a meter las ideas de matarse. Y de hecho todo lo contrario, poder hablar claramente y precisamente con respeto sobre suicidio, sobre alguna persona que creamos que puede estar pasando una crisis, generalmente previene perdón, ahí está. Generalmente previene y genera la posibilidad de que podamos hacer algo al respecto, ¿sí? Si nosotros simplemente dejamos pasar por preferir inferir que no está pasando algo más importante, podemos evitar ayudar a alguien que lo esté necesitando, ¿sí? O esto está re bueno eso que decís, ¿no? Porque esto de que la pregunta permite poner en palabras al otro lo que está sucediendo, ¿no? Habilita ahí, en lugar de inducir. Ok, seguimos un poco más. Bien. El que intenta suicidarse es valiente o cobarde, ¿sí? Se intenta siempre, a veces intentamos valorizar o ponerle alguna cualidad eh, valorativa a una conducta, y eso es erróneo en sí, digamos. No es que la conducta sea de cobarde o de valiente, si es un comportamiento, es un intento de escape, de solución que ha encontrado una persona ante cierta situación, cierto contexto. De hecho, la siguiente mito dice el suicida desea morir, ¿sí? Y de hecho esto es un error. No es que quiere acabar con su vida, lo que quiere es acabar con su dolor, ¿sí? Y de alguna forma es la solución que encontró, sumamente inefectiva, ¿sí? Y nuestro trabajo va a ser hacerle entender que puede terminar con su dolor de una forma más efectiva, ¿sí? Luego dice, el suicidio se hereda. No hay un estudio que compruebe que hay un gen que podamos decir que se herede el suicidio. Lo que se puede llegar a inferir un poco mejor es que el comportamiento suicida se aprende, ¿no? Es más probable que sea un efecto de imitación o de identificación con algún miembro de la familia que ha utilizado estos comportamientos como métodos de solución, ¿sí? Que algún componente genético en la persona. Bien. La mejoría después del intento significa que el riesgo suicida ha sido superado. Y esto lo podemos linkear un poco con lo que venía diciendo Carolina y Misael en cuanto a las etapas del proceso clínico, ¿no? Esta etapa de decisión que puede venir con alguna síntoma más de tranquilidad, relajación y demás, ¿no? No siempre pasó la tormenta cuando vemos que eh, por ahí la ideación o se ha superado, ¿sí? Es importante hacer chequeos paulatinos y demás, ¿no? Bien, las personas que se suicidan siempre tienen un trastorno mental. Ok. Como dijimos antes, primero que es policausal, no, o multicausal. No hay una causa única en cuanto a la conducta suicida. Y otra que lo tenemos que ver como una conducta en un contexto, ¿sí? Vamos a ver que luego, más adelante, que cuando el terreno es propicio, ¿sí? Y se dan ciertas
cierto contexto en la persona, la conducta suicida suele tener sentido, ¿sí? Y es mejor explicada por un contexto particular y un terreno propicio que por un trastorno mental, ¿sí? Ok. Los desengaños amorosos en adolescentes conllevan al suicidio. Los adolescentes se matan cuando le ponen límites. De nuevo, y esto va a la multicausalidad. Puede que pensemos que un detonante de la conducta suicida puede ser, no sé, desaprobar un parcial, pero no tiene que ver que eso sea la causa única del problema, ¿sí? Tiene que ver con un contexto, con una crisis que se viene dando hace con anterioridad, ¿sí? Ok. No sé si queda algún mito más, algo por Bueno, agregar. ¿Se No, entendieron más o menos estos perfecto. mitos? ¿Han escuchado estos mitos ustedes dando vueltas? ¿Cuáles? Me gustaría saber si han escuchado algún mito y se sintieron identificados con alguno. Sí, yo no todos, pero en mi caso había escuchado varios de estos. Me quedé pensando recién esto de si se hereda, ¿no? Eh, se suele dar la conducta igualmente, de igual manera, digo, en familias que tengan o no antecedentes. Exactamente, se ha visto, exactamente. un poco lo vamos a ver ahora con el concepto de factor de riesgo, pero algo que tenemos que saber que un factor de riesgo no es lo mismo que una causa. Ya vamos a ver la diferencia. Y particularmente algo que se ha visto es que hay algunos factores de riesgo asociados a la conducta suicida que son hereditarios, como por ejemplo eh, la esquizofrenia, como por ejemplo el trastorno bipolar, pero aún cuando heredemos algunos de estos diagnósticos, no necesariamente esto nos lleva a la conducta suicida. Hay muchas familias en las cuales ha habido generaciones de personas con trastorno bipolar o generaciones de personas con esquizofrenia y sin embargo no han tenido suicidas. Entonces, no es tan directo esa cuestión, digamos, biológica. Sí, lo que se ha visto mucho es esto de el efecto del aprendizaje que les mencionaba recién Jorge. Esto de que, por ejemplo, una persona que tiene un antecedente de suicidio en la familia aprende de esas personas su forma de resolución de problemas y de afrontamiento. ¿Me explicó? A esto se Sí, refieren sí. también en algún momento cuando se habla de suicidio con los fenómenos aniversarios, más o menos en una familia hay una época en que los familiares, por así decirlo, están en riesgo porque, que si el tío se suicidó o el abuelo se suicidó en una fecha, en una edad, luego el papá, luego el hijo y así sucesivamente. Puede ¿Cree tener que un a poco, eso? puede tener que ver un poco con eso, y también hay otra cuestión que también te puede explicar en parte ese fenómeno, que es algo que se llama la fantasía de reunión. ¿Qué quiere decir fantasía de reunión? Que algunas personas, cuando han perdido un ser querido, fantasean con la posibilidad de reunirse con él en el más allá. Y muchas veces piensan en la muerte como una posibilidad de esa reunión. ¿Me explico? Muy probablemente, si ustedes escuchan a una persona que ha perdido un ser querido recientemente, les transmite incluso a ustedes en algunas oportunidades esto de me gustaría irme con él o con ella, me gustaría volver a encontrarme con esa persona. Y en algunos casos eso puede estar asociado a ese fenómeno que mencionaba vos, Edwin. ¿Me explicó? Pero ese no es un límite de personalidad, ¿no es cierto? Como es la bipolaridad, o también puede ser la tendencia de un abuso sexual, ¿sí? Que, digamos, motive a no soportar, digamos, la causa y termine en suicidio, ¿verdad? Lo que ya no vamos a entrar más en detalle en eso. Lo que por ahí Misa dice que no es siempre así. Es un factor de riesgo, ¿sí? Muchas veces el diagnóstico de trastorno bipolar o depresión, pero no necesariamente es una causa de la conducta suicida, ¿no? Va más por ese lado. No sé Bueno, si contesté, pero ya lo vamos a ir en...
Bien. Quisiera hacer una pregunta, si se puede. Sí. ¿Esta fantasía de reunión que se estaba mencionando recientemente puede ser aplicable también para el hecho, por ejemplo, cuando a lo largo de la historia se dan eventos de suicidios masivos? Por ejemplo, escuché de un caso que hubo una suerte de secta en Estados Unidos que se fueron a otro país a suicidarse, que fue de consideración ya que fue una cantidad aproximada de las 1000 personas. No sé cuál habrá sido la motivación, pero eso entraría dentro de ese término o a través de otro. No. El caso que vos mencionabas, si no malinterpreto, es el de Jonestown. El caso de una secta que se fueron a la Guyana francesa e instalaron una colonia ahí, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Ahí se dio un suceso que fue no tanto un suicidio masivo, sino más bien un genocidio. Y explico por qué. Porque si bien las personas ingirieron veneno, no lo ingirieron por voluntad propia, sino que fueron coaccionadas. Así estaban personas apuntándoles con armas, pidiéndoles que tomaran un jugo que contenía arsénico o cianuro, si no mal recuerdo. Entonces, es discutible que eso haya sido un suicidio realmente, porque en realidad han sido obligadas a esa conducta. ¿Me explico? Sí, totalmente. Son casos como bastante particulares. Y algo que sí ocurre es que, por ejemplo, en una comunidad cuando se da un suicidio, ¿sí? Suelen aparecer otros más. Es decir, se da, por ejemplo, el caso de, imagínense que viven en un pueblo pequeño y se da el suicidio de una persona de unos 30 años. ¿De acuerdo? Sí. Y después de ese suicidio de una persona de 30 años, aparece otro jovencito de unos 15, 17, 18, 19 años, unos días después. Y uno empieza a pensar, capaz que estaban relacionados, capaz que se conocían, y cuando uno empieza a indagar, la verdad que puede que se conozca como puede que no. Y esto tiene que ver con algo que se llama efecto aprendizaje, reciben distintos nombres en la literatura. Efecto Werder, aprendizaje vicario Cadena, también. cascada. Cadena, cascada, copycat. Tiene distintos nombres, pero básicamente a lo que se refiere es que cuando se da un suicidio en una comunidad, y eso se da a conocer, empiezan a haber otros suicidios, y esto afecta particularmente a la población joven, ¿sí? Afecta sobre todo a adolescentes. Entonces, es algo a monitorear siempre, digamos, cuando hay un suicidio en una comunidad, qué visión están teniendo los jóvenes de eso. Y algo a ver muy de cerca, ¿sí? Es si es que tienen una visión positiva del suicidio. Por ejemplo, si dicen, este que se mató de esta manera tuvo la posta, ¿sí? O este encontró la solución, o cosas, por ejemplo, lo que hay que hacer en este pueblo para que te presten atención, para que te aplaudan, o lo que sea, ¿sí? Si tienen una visión negativa, perdón, una visión positiva del hecho suicida, es algo a prender las alarmas. Y la otra cosa, también a considerar cuando sucede esto, es lo que les decía recién, esto de la fantasía de reunión. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. Bien, bien. Gracias. Una cuestión que yo les decía recién es que un factor de riesgo no es lo mismo que una causa. Porque cuando hablamos de un factor de riesgo, estamos hablando de ciertas situaciones o características que hacen más probable la ocurrencia de un fenómeno, ¿sí? Les doy un ejemplo. Si ustedes van manejando y chocan sin tener puesto el cinturón de seguridad, ¿sí? Es más probable que mueran. Ahora, si ustedes chocan teniendo puesto el cinturón de seguridad, ¿sí? Tienen menos probabilidades de que mueran. Uno no diría que el cinturón es la causa de la muerte de la persona, pero sí es algo que puede aumentar o disminuir las probabilidades de ocurrencia de ese hecho. ¿Me explico acá? Otro ejemplo que puede ser claro es el suicidio es más frecuente en varones que en mujeres, por lo que se puede inferir que ser varón es un factor de riesgo. Ahora, no diríamos que ser varón sea la causa del suicidio, ¿verdad? Entonces,
Cuando hablamos de conducta suicida, vamos a hablar en la mayoría de los casos de factores de riesgo, y rara vez, o mejor dicho nunca, vamos a hablar de causas, ¿sí? Porque no hay nada que sea necesario o suficiente para producir un suicidio en una persona, y por eso no hablamos de causas en la conducta suicida. ¿Me explico acá? Bien. Entonces vamos a hablar de factores de riesgo, ¿sí? Como aquellas situaciones o características que aumentan el riesgo, y vamos a hablar de factores protectivos o protectores en aquellas circunstancias que disminuyen el riesgo de conductas suicidas. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar de señales de alerta, que son ciertas conductas que una persona suele exhibir previo a la ocurrencia de un intento de suicidio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a hablar un poco de lo que son factores sociodemográficos, factores familiares, factores psicológicos, sociales y ciertas poblaciones específicas de alto riesgo. Cuando hablamos de poblaciones específicas de alto riesgo, ¿sí? Particularmente estamos haciendo referencia a dos grupos que suelen mostrar más frecuentemente conductas suicidas, tanto ideación como intentos como suicidios consumados, que son, por un lado, la población LGTB, sobre todo lo que es comunidad trans, tiene mayores tasas de conducta suicida que la población general. Algunos autores hablan de que esto es 4 o 5 veces más frecuente dentro de la población trans que en el resto de la población general. Y, por otro lado, también está la población carcelaria. La población carcelaria, la población privada de la libertad, por ejemplo, quienes están en el Instituto de Menores, tienen con más frecuencia conductas suicidas. ¿Se va entendiendo hasta acá? Jorge, ¿querés seguir con los siguientes? No, pero te pregunto, ¿y por qué las estadísticas dicen que los adultos mayores son los que tienen mayor causa de suicidio? Ahí lo vamos a ver, porque hay dos franjas etarias. Ok. Como decía Misa, ¿no? Uno de los factores, o una de las cosas a tener en cuenta es la edad, y hay dos franjas etarias que podríamos mencionar como factor de riesgo. Una tiene que ver la adolescencia, ¿sí? O los jóvenes, la franja etaria de los jóvenes, y otro tiene que ver con los adultos mayores o los ancianos, ¿sí? Son como, está estudiado que tienen como mayor tentativa o mayor riesgo suicida, ¿sí? Por el otro lado tenemos lo que implica en base al sexo, ¿sí? Y Misa también había comentado algo, que la tasa de suicidios consumados se ve más alta en varones que en mujeres, ¿sí? Algunas de las cosas o de los indicadores que podríamos tener en cuenta para inferir esto es que los varones utilizan métodos más agresivos a la hora de consumar el acto que las mujeres, ¿sí? Por otro lado, en tentativas de suicidio, las mujeres recurren con mayor frecuencia a este tipo de actos, ¿sí? De hecho, son las que más recurren a pedidos de ayuda, ¿sí? Es como, podríamos decir que tienen como más validada el pedido de ayuda que en varones, ¿sí? Se puede hacer alguna inferencia. De hecho, nosotros tenemos un dispositivo actualmente en Casa del Joven para jóvenes y adolescentes, y actualmente contamos con todas jóvenes mujeres. Si no me equivoco, son todas mujeres. Jorge, Sí. una pregunta. Ahí cuando hablabas de jóvenes, más o menos, estimativamente, ¿en qué rango etario podríamos circunscribirlo, si es que se puede? Atento a esto que yo comentaba al principio, de que nosotros trabajamos con rangos de edades perfectamente delimitados. Entonces digo, a lo mejor nos sirve a nosotros por identificar o prestar mayor atención
a esa Sí, está característica. buenísimo. Está buenísimo. Misa, ¿tenés Sí, bien en bien la... Argentina y en lo que es Latinoamérica se suele ver un pico en el cual la conducta suicida es mucho más frecuente que en otras edades, que es a los 15 años. Y después ese pico empieza a descender, pero es bastante lento, digamos, esa estabilización. Y particularmente se observa mucho el salto después de la pubertad, y llega al punto máximo a los 15 años, entre los 14 y los 16 en realidad. Esa franja etaria es muy importante. Y es importante sobre todo porque se ha planteado en muchos casos que el suicidio o la conducta suicida en general puede estar mediada por factores que tienen que ver con el desarrollo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la salida de su casa, con lo que tiene que ver con encontrarse un nuevo grupo social, encontrar un lugar de pertenencia, aprender a regular emociones, ser más impulsivos, que eso después con algunos factores que tienen que ver con la madurez van disminuyendo. de 10? Bien, gracias. Ok. Bueno, como decíamos, en cuanto a la edad, ¿no? Hay un aumento de casos luego de la pubertad, ¿sí? Y donde se ven como las tasas más altas es en la adolescencia y en los ancianos, donde vuelve a haber un importante aumento, ¿sí? Bueno, hay algo que está bueno como aclarar, es que no solo en ancianos, sino en todas las edades, es aprender a tener como absoluta seriedad al tener en cuenta las señales de alerta, ¿no? Pero en ancianos es importante cualquier gesto, cualquier intención, tomarla en cuenta a pesar de la edad, ¿no? Sí, un poco también saber, digamos, que hay como, si bien son dos franjas etarias en las cuales hay con mayor frecuencia conducta suicida, la adolescencia y los adultos mayores, tienen características particulares cada uno. Por ejemplo, en los adolescentes se suele asociar más a la impulsividad, a la desregulación de emociones, y en adultos mayores se suele asociar un poco más a lo que es la depresión, a lo que es la soledad, sobre todo cuando después de la jubilación puede ocurrir ciertos cambios de rol dentro del ambiente de esa persona que hace que tienda más el aislamiento. Entonces, ese aislamiento es algo bastante difícil de sobrellevar para los adultos mayores, y también sobre todo lo que tiene que ver con la desesperanza respecto al futuro. Para el adulto mayor muchas veces aparecen los achaques que tienen que ver con la salud física, con expectativas hacia el futuro que son un poco más complejas, y eso requiere que el adulto requiera de apoyo social, que requiera de redes de contención, y muchas veces lo que se hace a modo preventivo es promover esto, ¿sí? Promover que se pueda encontrar con otros, que pueda tener amistades, que pueda generar, digamos, un rol activo respecto a su vejez, porque muchas veces... Nuevas Sí, metas también, ¿no? Porque exactamente. luego de la jubilación y demás se hace como un quiebre en cuanto a las cosas que puede hacer, sentimientos de inutilidad y demás, que obviamente hay que volver a trabajarlos con esa población, ¿no? Creo que es muy importante. Ok. El estado civil o estar separado en pareja también es un factor que puede influir o que puede propiciar, digamos, el terreno, ¿sí? Factores de riesgo lo vamos a tomar como la soledad o estar solo, ¿sí? Y factores protectores como el matrimonio, la presencia de hijos, ¿sí? Y acá hay algo, una discriminación que es más pensado en la adultez y no tanto en la adolescencia, ¿sí? También hay que hacer una salvedad difiere un montón cuando estamos en una relación
que puede ser violenta, ¿sí? Ahí cambia un poco el indicador o el factor, ¿sí? Se convierte en un factor de riesgo estar en una relación violenta. Pero volvemos a decir, como factor de riesgo, como aquello que puede predisponer el terreno, la soledad funciona como más como factor de riesgo que relaciones o estar en matrimonio relativamente sanos, ¿no? Ok. Factores familiares. Acá tenemos desde divorcio de padres, violencia familiar, relaciones familiares conflictivas, ¿sí? Varios indicadores que pueden, que son importantes, ¿no? Y que son de riesgo, lo que tiene que ver con el panorama psicológico de la persona, ¿sí? Además, teniendo en cuenta esto que veníamos hablando del principio, saber que hay un antecedente de familiares que han tenido intentos o ideación suicida o algún tipo de comportamiento suicida, ¿no? Esto va a ser un factor de riesgo a tener en cuenta. De hecho, no sé si después vamos a ver algunos factores de riesgo inminentes o impostergables, ¿sí? Que son como factores de riesgo que le vamos a prestar un poco más de atención y que nos estarían hablando de un riesgo mayor con la persona que tengamos enfrente, ¿sí? Y uno de estos factores tiene que ver con la historia de un padre que haya tenido un suicidio consumado o haya tenido un intento o alguno de los comportamientos suicidas. Bien, factores psicológicos. ¿Querés seguir un poquito, Misa, con esta partecita? Sí, sí. Dentro de los factores psicológicos tenemos varios y es importante hacer una distinción entre aquellos factores que son subclínicos de aquellos que son clínicos. ¿A qué nos estamos refiriendo con subclínicos? Cuando hablamos de factores subclínicos estamos hablando de factores que no son necesariamente un trastorno mental, sino que son ciertas características que en distinto grado pueden encontrarse en todos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, las dificultades interpersonales, como por ejemplo, tener dificultades para tener amigos, para formar pareja, o para que estas relaciones que mantenemos sean estables a lo largo del tiempo. Algo que es muy común encontrarnos, por ejemplo, en la clínica son personas que tienen muchas dificultades interpersonales en el sentido de que se pelean constantemente con su entorno o tienen conflictos constantemente con su entorno, ¿sí? El segundo término, algo que también es importante, es la baja autoestima, la imagen que tienen de sí mismo. Hay un fenómeno particular que está muy asociado a la autoestima y está muy asociado también a la conducta suicida, que es algo que se llama percepción de carga. ¿Lo han escuchado nombrar? Algunos sí, algunos no. La percepción de carga es cuando una persona tiene el sentimiento y el pensamiento recurrente de que es un problema para los demás. Es decir, se percibe a sí misma como una carga para el resto, para sus compañeros, para sus amigos, para su familia o para la comunidad en general, ¿sí? Y esto puede ocasionarse por distintos problemas, ¿sí?, que la persona tenga. Por ejemplo, es muy frecuente que las personas con una limitación en su autonomía tengan una percepción de carga, o que las personas con un alcoholismo o un problema de consumo de sustancias tengan percepción de carga. Entonces, es importante cuando alguien comenta algo que tiene que ver con esto, como por ejemplo, no quiero ser una molestia, ustedes estarían mejor sin mí, yo los estorbo, nos está diciendo que tiene algo de esta percepción de carga y es algo mirar de cerca, ¿sí? La poca capacidad para confiar en los otros. Un desafío grande que tenemos en materia de prevención del suicidio es poder lograr que las personas
pidan ayuda cuando la necesitan. Y esto implica, en gran medida, poder confiar en el otro, poder solicitar ayuda esperando que la otra persona pueda hacer algo por mí. Y esto es un desafío muy importante que se da, digamos, también en la prevención y en la promoción de la salud. Generar confianza en los canales de ayuda y que las personas puedan confiar en que no van a salir heridas o no van a ser castigadas si es que piden ayuda, ¿sí? El alto grado de desesperanza, esto tiene que ver con la visión que la persona tiene sobre el futuro y en algunos casos también la visión que la persona tiene sobre sí mismo y sobre el mundo externo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una visión de mí mismo como una persona débil, que no puedo afrontar algunas situaciones, o veo el mundo como un lugar muy hostil, es muy probable que mi visión del futuro sea negativa, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo como para que se ubiquen, digamos, de qué estamos hablando. No es lo mismo una persona que tiene una ruptura de pareja, se divorcia de su pareja y piensa, nunca más voy a conseguir otra pareja, nunca más nadie me va a querer, a otra que piensa, estoy pasando por un momento difícil y muy duro para mí, pero voy a salir adelante, ¿sí? O una persona que está desempleada y dice, soy un inútil, nunca voy a conseguir trabajo, diferente a otra que dice, estoy pasando un momento jodido, ya me voy a recuperar, ya voy a conseguir trabajo. ¿Me explico hasta acá? ¿Sí? También es importante la intolerancia al fracaso, porque muchas personas no se permiten tener errores, no se permiten fracasar, y es importante saber que el fracaso y la frustración en algunos momentos son parte importante de la vida, porque son parte del aprendizaje en muchos casos. Y esto es algo que muy probablemente ustedes vean, por ejemplo, cuando trabajan con jóvenes, cuando trabajan con adolescentes, con algunas tareas, que hay chicos a los cuales no les sale y se frustran un montón y quieren dejar de hacer la actividad, y hay otros que cuando no les sale algo siguen intentando, ¿sí? Y es importante saber, digamos, que cuando a uno no le sale, es importante decirle, ok, es entender lo que no te sale al principio porque estás aprendiendo. Esto es algo que toma práctica, entonces volvamos a intentarlo, ¿sí? Y agrego Sí. una cosita en esto de intolerancia al fracaso. Muchas veces tiene que ver con la falta de habilidades para tolerar el fracaso. Entonces, por ahí eso es también como algo a tener en cuenta, ¿no? Y de diferenciar en los adolescentes. Sí, un poco de la mano de eso, saber que aprendemos en muchas ocasiones a ser más autocompasivos y permitirnos equivocarnos. Y eso muchas veces hay gente a la cual le cuesta un montón porque viene de ambientes poco compasivos también. También es importante mirar lo que es el comportamiento impulsivo, esto que tiene que ver con hacer ciertas acciones sin planificar las posibles consecuencias. Perdón, Héctor, vos querías decir algo, vi que justo activaste el micrófono. No, está bien, está bien. No, yo pregunto, pero digamos, esto no es producto del ritmo de vida que estamos llevando hoy por hoy, que digamos que la sociedad, digamos, de consumo hace que nosotros nos veamos forzados, ¿sí? a no, digamos, a no tolerar el fracaso, porque donde la sociedad, yo fracaso, digamos, no me da la oportunidad para poder volver a seguir avanzando, ¿no? No sé si me expliqué. O sea, yo creo que hay factores culturales en los cuales eso que vos estás marcando, digamos, sí se ve como más marcado. Por ejemplo, hay ciertos ambientes sociales en los cuales el fracaso es muy castigado, pero no necesariamente en todo Occidente, en todo el sistema es lo mismo, sino que tenemos ciertos ambientes como más locales. Y digo eso porque no es lo mismo el suicidio en una localidad que en otra, que en una comunidad que en otra, y adopta características muy locales la conducta suicida. Por ejemplo, capaz que en algunas comunidades el bullying es algo muy instalado,
hay como toda una cultura del reírse del otro, ¿sí? Mientras que en otras comunidades no tienen ese problema. Entonces es como algo bastante cultural y bastante contextual de cada comunidad en sí, ¿sí? Pero, Sí. por ejemplo, ¿sí? Una familia, mi caso, para no andar, ¿sí? Vienen mis hijos, con el tema de la escuela, ¿sí? Si vos no estudiás, no aprendés, ¿sí? Yo no le estoy dando una carga emocional, digamos, negativa, o sea, porque a lo mejor le estamos haciendo un bullying sin quererlo, ¿no? A nuestros propios hijos en nuestra casa. Bueno, ahí hay un punto que tiene que ver con cómo decimos las cosas. Porque muy probablemente los adolescentes, todos en general, necesitemos ciertas instrucciones y que alguien nos diga, che, si vos no aprendes esto, va a pasar esto. Y yo no creo que haya algo malo ahí. Por ejemplo, que me digan, si no te levantas, no aprendes a levantarte temprano, si no aprendes a tener una rutina, a cumplir con un trabajo, vas a tener un montón de consecuencias negativas. Y eso no es solamente no es una mera forma de bullying, es una forma de aprender que el mundo funciona con ciertas reglas, ¿sí? Yo creo que eso es distinto, por ejemplo, a cuando a un adolescente se le dice, sos inútil porque no hiciste esto bien, sos tonto porque no te sale esto, o estorbás cuando haces tal cosa. Porque ahí sí hay un mensaje que es bastante negativo para el adolescente, y los adolescentes tienden a interpretar los contenidos de ese tipo de manera muy literal. Si, por ejemplo, alguno de ustedes me dijera a mí, sos un inútil, yo no me lo tomaría como algo, sí, puede ser que sea un inútil, y lo incorporaría a mi yo críticamente diciendo, claro, no, soy un inútil, tendré que dejar de molestar acá. Un adolescente sí hace eso, ¿sí? Muy probablemente yo como adulto me pondré a la defensiva y los empezaría a atacar a ustedes si me dijeran algo así. ¿Me explico? Bien. La extrema rigidez, que tiene que ver con la internalización de ciertas reglas de una forma muy rígida, valga la redundancia, de la cual a la persona le cuesta muchísimo moverse. Por ejemplo, reglas del tipo, yo tendría que ser así, yo tendría que poder con esto, yo no me tendría que sentir de esta forma, y que a las personas le cuesta mucho desprenderse de esa regla y vivencia con mucho malestar cuando se distancia de esa regla. Un buen ejemplo de esto creo que es el caso de los trastornos de la alimentación. Cuando una persona piensa o siente que tiene que ser flaca para ser agradable, para ser aceptable incluso, y empieza a ver que, por ejemplo, no está lo suficientemente flaca, empieza a vivir esto con mucho malestar. ¿Me explico acá? Bien. Por último, tenemos la tendencia al aislamiento social también como un factor de riesgo. Y esto puede ser en dos sentidos. Puede ser que la persona busque aislarse en momentos de crisis, en momentos de malestar, o puede ser que el resto la esté aislando. Y esto es, en ambos casos, un factor de riesgo importante a tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, me ha pasado con una paciente que en un tiempo que estuvo más en crisis, no me contestaba los mensajes ni le contestaba los mensajes a nadie de su familia. Y esto nos habla de una clara tendencia al aislamiento, ¿sí? Luego tenemos los factores psicológicos que tienen que ver con cuadros ya clínicos, ¿sí? Con trastornos mentales. Dentro de esto están los trastornos afectivos. Acá entra la depresión, acá entra el trastorno bipolar. Luego tenemos los trastornos de la personalidad, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad o el trastorno antisocial de la personalidad a veces concursan con ideación y conductas suicidas. Los trastornos de la ansiedad, los trastornos de la alimentación, como les mencionaba recién, sobre todo la anorexia, suele presentarse en algunas oportunidades con ideación o con conductas suicidas o autolesivas también. El retraso mental, particularmente cuando está acompañado con percepción de carga, ¿sí? Y hay otras problemáticas asociadas como el trastorno por consumo de sustancias, ¿sí? Lo que es el alcoholismo,
lo que es el abuso de drogas, ¿sí? Y también una problemática que está muy asociada a la conducta suicida es tener antecedentes de abuso o de maltrato, ¿sí? Y esto puede ser que haya sido hace muy poco tiempo, o puede ser que esto haya ocurrido hace 20 años y siga siendo un factor de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, tener pacientes de 30 a 40 años, ¿sí? Que han quedado muy conmovidos, muy afligidos por cosas que han pasado en su niñez y en su adolescencia y no hayan podido trabajar eso que están sufriendo desde su niñez y su adolescencia. ¿Me explico acá? Bien. Muy bien. En adolescentes, que creo que esto le va a interesar porque trabajan particularmente con jóvenes, hay muchos factores que tienen que ver con lo familiar, ¿sí? Por ejemplo, ruptura familiar o conflicto, ¿sí? Que haya constantemente discusiones en la familia, que haya constantemente peleas en la familia, que se hayan separado los padres y de una manera muy conflictiva, muy enemistados, ¿sí? Los padres vistos como muy hostiles o indiferentes. Esto tiene que ver un poco con lo que les mencionaba recién. Hay ciertos niveles en los cuales el límite es positivo, ¿sí? Porque le hace saber al chico, digamos, que no nos es indiferente lo que le pasa o le deja de pasar. Les doy un ejemplo que creo que hace un poco más claro esto. Si yo a un nene le digo, no metas los dedos en el enchufe, le estoy poniendo un límite, ¿verdad? Y sin embargo estoy poniéndole un límite que es para cuidarlo, ¿sí? Estoy poniendo un límite que implica ahorrarle un daño que puede ser muy grave. Entonces, bajo ciertas circunstancias, el límite puede ser una herramienta de cuidado, ¿sí? Y esto es importante porque muchas veces el adolescente percibe a su papá o a su mamá como alguien a quien no le importa lo que le pase al chico o a la chica. Sentir que a mi mamá le da igual, a mi papá le da igual que yo ande haciendo esto, no ande haciendo lo otro, le da una sensación de indiferencia, ¿sí? Los padres con expectativas muy altas hacia el hijo, cuando se ponen como expectativas muy difíciles de realizar y también de una manera muy rígida, va un poco de la mano de lo que vimos antes. Los padres muy controladores también. Y también tenemos otras cosas que tienen que ver, que van un poquito más allá de lo familiar. Pero lo familiar es muy importante por dos motivos. Por esto que les decía recién, que los adolescentes tienden a interpretar lo que se les dice de una manera más literal, y por el hecho de que los adolescentes están atrapados en su familia hasta que sean mayores de edad, básicamente. Los adolescentes no son autónomos, y al no ser autónomos, por mucho que estén en desacuerdo con cómo vive su familia, con cómo son tratados, no tienen otro lugar a donde ir, ¿sí? También están las pocas habilidades propias comunicativas de relación con iguales o de rendimiento, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con lo que yo les decía hace un ratito, la dificultad para pedir ayuda, ¿sí? La conducta antisocial también es un factor de riesgo importante. Ojo que acá estamos entendiendo la conducta antisocial no como aislamiento, no como alejarse de los demás, sino conducta antisocial como transgresión de las normas sociales. Por ejemplo, consumir drogas ilegales, por ejemplo, pelear físicamente, digamos, tener agresividad física, robar, las peleas callejeras, ¿sí? Todo esto nos están hablando de un cierto factor de riesgo. Y por último, pero no menos importante, el suicidio reciente de un amigo familiar. Puede ser algo que les incremente considerablemente el riesgo a un adolescente, ¿sí? Por esto que les decía que el efecto de réplica o el efecto cascada, que se le llama, tiende a afectar más a adolescentes, ¿sí? Claro, ¿seguís vos? Sí, vamos. Pregunto, Misael. Sí. El síndrome de Hikikomori, creo que se llama, ¿está dentro de estos trastornos, digamos, como, ya sea como antisocial y dentro de los factores de riesgo, digamos, de suicidio? ¿A qué le llama el síndrome Hikikomori? Mira, tengo entendido que es el aislamiento del chico que no sale de su habitación,
come, estudia, se relaciona desde su habitación nomás. A ver, hago una aclaración porque por ahí hay ciertas conductas que reciben nombres distintos dependiendo de dónde se dé. Por ejemplo, el trastorno por tics se llama en algunos lugares síndrome de Tourette. Entonces, el mismo nombre, el mismo trastorno, pero con distinto nombre. Esto que vos describís tiene que ver con algo que nosotros llamamos ostracismo, que es estar muy alejado de los demás, distanciarse, aislarse socialmente, y es un factor de riesgo importante, ¿sí? También esto de tener como ciertas reglas muy estrictas de estudiar 24 horas al día o de trabajar 24 horas al día, también es una cuestión muy, muy a tener en cuenta y también es un factor de riesgo, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, pensando un poco en lo que decía Mise y en lo que estuvimos viendo, por ejemplo, en relación al proceso clínico del suicidio, en la etapa de la ambivalencia decíamos que la persona da señales claras con relación a la idea o en relación a lo que está pensando hacer, ¿no? Estas señales pueden ser de dos tipos: señales de alerta, es decir, que tenemos que tener en cuenta en el orden de lo verbal y de lo no verbal. En el orden de lo verbal es todo aquello que dice, ¿no? Y pueden ser comentarios o verbalizaciones en el orden de lo negativo, ya sea sobre sí mismo o sobre su vida. Y, por ejemplo, ¿dónde lo podemos ver a esto? Cuando dice la persona, por ejemplo, no valgo para nada, esta vida es un asco, mi vida no está teniendo sentido, estaría mejor sin mí, estarían mejor sin mí, soy una carga, y ahí viene un poco esto que explicaba Misa anteriormente con relación a la percepción de carga. Toda mi vida he sido inútil, esto en relación a, y estoy cansado de luchar, y esto en relación a la desesperanza también, ¿no? Como el cansancio. Después la persona puede hacer comentarios o verbalizar de forma negativa con relación al futuro, esto de lo que me está pasando a mí no tiene solución, quiero terminar con todo, las cosas no van a mejorar nunca, y ahí se vuelve a ver otra vez la desesperanza, ¿no? Y lo podemos relacionar con lo que veíamos anteriormente con los mitos, ¿no? Si las cosas siguen así, la persona sostiene la idea de quitarse la vida. Ahora bien, si podemos cambiar algo de esto, la persona quizás viva, ¿no? Después puede hacer algunos comentarios o verbalizaciones con relación a la muerte en sí misma o al acto suicida, por ejemplo, diciendo, me gustaría desaparecer, quiero descansar, me pregunto cómo se haría la vida si yo estuviese muerto o no estuviese aquí, quiero quitarme la vida pero no sé cómo, nadie me quiere y es preferible que yo me muera, no merece la pena seguir viviendo. Y vuelvo a conectarlo con lo que decía Jorge, ¿no? En relación a los mitos. Son señales que tenemos que tener en cuenta y no más bien como, bueno, dijo tal cosa, ¿no? No minimizar ahí, sino más bien tenerlo en cuenta. Ahora bien, puede haber también señales de alerta en el orden de lo no verbal. Misa, ¿querés pasar al siguiente? Lo no verbal tiene que ver con todo aquello que se relaciona más con la conducta. Principalmente a lo cual nosotros tenemos que prestar atención es el cambio repentino en la conducta, ¿sí? ¿Cómo le podemos ver a esto o cuáles son las señales de alerta a las cuales nosotros tenemos que prestarle atención? Cuando hay un aumento significativo en la irritabilidad de la persona, es decir, cuando sentirse molesto o enojado ante provocaciones sucede mucho más seguido, ¿sí? Por eso hay un aumento significativo. Cuando hay cambios en los hábitos de sueño, uno de los factores que predispone a la vulnerabilidad, es decir, que nos pone mucho más sensibles, es cuando hay cambios en el sueño, o la persona duerme demasiado o no duerme. Cuando hay un aumento en relación a la ingesta de alcohol, también cuando hay un descuido inusual en relación a la apariencia de la persona, y de hecho muchas veces esto nos puede llamar la atención, y ahí es donde nosotros tenemos que ir a preguntar, ¿no? Cuando vemos o notamos en la persona autolesiones recientes en alguna parte del cuerpo, ¿no? Es una conducta que en los adolescentes se puede notar, ¿no? Y de hecho, si preguntamos, puede aparecer como alivio ante el dolor que estoy sintiendo.
Cuando registramos o vemos esto de un periodo de calma y de tranquilidad repentino, cuando anteriormente ha presentado gran agitación, ¿no? Recordemos esto que decíamos anteriormente, cuando hay un estado de aparente calma en la persona, ¿sí? Cuando la persona considera por sí mismo que no puede resolver los problemas que lo están aquejando, ¿no? Es decir, cuando tiene baja capacidad para la resolución de problemas, ¿sí? Entonces, bueno, después lo vamos a ver, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con él para que desarrolle habilidades de resolución de problemas. Cuando empieza a despedirse o regalar objetos personales, cuando arregla algunos asuntos pendientes que tenía, ¿sí? Cuando se aísla y se queda solo y se retrae, ¿no? Porque muchas veces sentirse muy angustiado, sentirse muy triste o vivenciar emociones difíciles de manera intensa hace que la persona se quede consigo misma, ¿sí? Cuando hay algunas señales de alucinación o pensamientos extravagantes, de hecho no es menor y hay que tenerlas en cuenta, y cuando se siente desmotivado, cuando se muestra con desinterés. Recuerden que son todas señales de alerta en el orden de lo no verbal, ¿se entiende? Una pregunta, si se puede realizar. En cuanto a la señal de alerta, yo, por ejemplo, que soy estudiante, suelo escuchar muy a menudo de mis compañeros estudiantes y de la comunidad universitaria en general que te dice, por ejemplo, llego a salir mal en este examen y me pego un tiro porque mis padres no van a tolerar eso. Por ahí uno lo toma como que lo dice a modo gracioso, a modo en serio, pero uno por ahí siempre, yo particularmente quedo con los dedos cruzados que nunca pase nada. Pero al fin y al cabo nunca termina pasando nada. O cuando también te dicen, no sé, llego a desaprobar este cuatrimestre y no sé, me desaparezco del mundo, que nadie sepa que yo estoy. ¿Qué actitudes se podría tomar en ese caso? Yo creo que eso por ahí hay que leerlo como con cierto contexto, digamos, porque hay momentos en los cuales queda como bastante claro que es como en chiste, también Claro, hay momentos claro. en los cuales hay como muy reiterativo con esa idea. No sé qué voy a hacer si me va mal y mis papás se enteran, me quiero morir, no doy más con esto. Cuando va acompañado como con otros mensajes, ¿sí? Es como para prender las alarmas. Y también hay veces que es como necesario como repreguntar, porque hay veces que no es tan claro si es un chiste o no, y está bueno no quedarse con la duda, decir, ¿lo decís en serio o lo decís en joda? Eso está bueno, ¿no? Es como no quedarte con la duda. En caso de que vos tengas la duda y la persona lo dijo así, es mejor eh, pasar de no entender un chiste por, por iluso tal vez, pero no por Claro, porque lo que me confiado, sucede, ¿no? Está bueno. perdón, Sí, sí, lo que sí, me Nico. sucede particularmente es que, por ejemplo, yo soy una persona que suele leer bastante, por ejemplo, las gesticulaciones de las personas y los movimientos corporales en sí, porque ya de por sí trabajo con jóvenes, ya sea por mi trabajo en particular, por estar en el movimiento Scout y además por estar dentro de lo que es la población universitaria. Volviendo al ejemplo de la población universitaria, puntualmente, te dicen, por ejemplo, si no apruebo el examen, me pego un tiro, X motivo. Y la persona, a veces yo le veo es como que queda así, regulando y repensando eso. Y ahí es como que a veces yo quedo pensando, pará, ¿se va a matar en serio este o qué? Lo Está que bueno. puede, lo que podemos, a ver, yo creo que está muy buena la pregunta y para un poco también no hacer jodas con eso, ¿no? Pues estaría interesante decir, bueno, no, la verdad es que si no llego a probar la voy a pasar re mal y puede ser como algo más descriptivo de lo que le puede estar pasando, ¿no? Claro, claro. De igual manera, en 2 semanas, cuando veamos el protocolo y qué cosas podemos hacer cuando algunas de estas señales de alerta estén presentes, yo creo que ahí te va a dar una idea más de cómo seguir preguntando, ¿sí? Ante la sospecha de una persona que está en crisis o que tiene alguna ideación suicida o está pensando en matarse, ¿no? Entonces, así como si yo fuese vos, preguntaría, che, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué cosas te están pasando? Es como que entraría a preguntar ahí o buscar clarificar eso, ¿no? Pero esto Entiendo, es como entiendo. muy rápido y de los pelos. Yo creo que cuando vayamos a la parte 2, digamos,
creo que algunas cosas más te van a cerrar. Sí, y Esperemos. está bueno también saber que son señales para que nosotros pensar en la palabra, ¿no? Alerta, que nos permiten registrar ahí, focalizar nuestra atención en esto, ¿no? Por supuesto, como decíamos anteriormente, la pregunta no induce a la conducta, ¿no? Entonces, quizás esto, no quedarse con la duda e ir y preguntar, ¿no? De hecho, son personas que probablemente vos frecuentes, ¿no? Entonces, que te habilita como para hacerlo, ¿no? Y también es importante esto en el sentido de que, ¿por qué enfatizamos en lo no verbal y en lo verbal también, ¿no? Porque lo importante es eso, ¿no? El cambio repentino en la conducta, ¿no? Algo que efectivamente nos llama ahí la atención, ¿sí? De personas con las cuales frecuentamos o conocemos, ¿no? Y bueno, lo verbal también. Muchas gracias. Bueno. Vamos a ver lo último de hoy, que son los factores de protección. Hay distintos factores protectivos que implican, digamos, ciertas características personales o ciertas situaciones que disminuyen la probabilidad de ocurrencia de la conducta suicida, ¿sí? Por ejemplo, la presencia de habilidades de comunicación. Cuando nosotros encontramos a alguien que pide ayuda, por ejemplo, que pide ir a un psicólogo, que pide que alguien le dé una mano, ¿sí? Sabemos que eso es un poco algo tranquilizador, pero sabemos que por lo menos está pudiendo verbalizar esto y que por lo menos tiene una expectativa positiva hacia el futuro de que alguien lo puede ayudar, que algo se puede hacer con esto. Y esto puede parecer una pavada, pero es algo muy importante, ¿sí? La presencia de habilidades para encarar y resolver problemas, ¿sí? Cuando nos encontramos con algunas dificultades, el poder pensar soluciones alternativas nos da una ayuda importante y disminuye considerablemente el riesgo, cuando somos capaces de pensar opciones ante un problema. La capacidad de búsqueda y de consejo cuando surgen dificultades, es decir, poder confiar en los otros y tener en cuenta su experiencia, extraer información positiva de la experiencia de los otros, ¿sí? La receptividad hacia las experiencias y soluciones de otras personas. Tener confianza en uno mismo también es algo muy importante, porque aun cuando yo sepa que algo puede tener una solución, si yo siento que yo no soy apto para llevar a cabo esa solución, puede ser un problema para mí, ¿sí? Poseer actitudes y valores positivos. Acá hay una cuestión importante que, si bien acá aparece el respeto, la solidaridad y la justicia, pueden ser muy diversos los valores, ¿sí? Porque cada persona tiene valores personales, ¿sí? Valga la redundancia, y lo interesante de esto es ver qué cosas son importantes para esa persona en particular. Para alguna persona puede ser muy importante su libertad, para otra puede ser muy importante su familia, para otra puede ser muy importante la participación que tiene dentro de su comunidad. Pero esto está buenísimo, Misa, perdón Sí. que te interrumpa, ¿no? Pero está bueno también teniendo en cuenta para ustedes que están en el movimiento Scout y que promueven valores, ¿no? Y ciertos valores. Y está buenísimo y muchas veces, y esto está relacionado con las razones para vivir, digamos, porque lo que muchas veces se construye en el sentido de la vida, de una vida valiosa, tiene que ver, está muy relacionado con los valores que uno quiere inculcar o practicar o cultivar en su vida, ¿no? Entonces el trabajo que ustedes hacen es clave. Y al mismo tiempo, ante la sospecha y demás, hay que tener en cuenta también los valores personales, ¿no? Y esto es lo que hace hincapié Misa. No solamente los valores que para uno son importantes o para el movimiento son importantes, sino las metas y valores que para la persona sean importantes. Tal vez puede ser el cuidado de los animales o puede ser los jueguitos, ¿sí? Pueden ser varias cosas, entonces hay que tener como la mente amplia para no solamente tomar los valores que para nosotros serían importantes, sino para esa persona en específico. Jorge, ahí tengo una pregunta. Sí. Nosotros los Scouts tenemos una serie de frases hechas, digamos, que a lo largo del tiempo, y como es un movimiento tan antiguo, se han ido incorporando en el diario, ¿no? En el cotidiano. Por ahí, mis hermanos Scouts van a no entender cuando
hablamos del aprender haciendo, hablamos del acompañamiento del adulto, y en ese sentido, una suerte de decálogo moral que tenemos los scouts es la ley scout, que son como 10 ítems, donde de alguna manera uno se compromete voluntariamente a tratar de cumplir de la mejor manera esos ítems, que son referenciales, si se quiere. Uno de ellos tiene que ver con aceptar las cosas y encararlas con la mayor alegría posible. Entonces mi pregunta concreta es, ¿qué tan válido sería esto como herramienta, como preguntaba recién Nicolás, respecto a, ya que nosotros tenemos incorporada esa habitualidad de buscarle siempre el medio vaso lleno ante situaciones de esta característica quizás? Está buenísima la pregunta, está buenísima, porque como movimiento y como idea, seguramente si la persona puede ir internalizando estos valores, va a ser un factor de protectivo muy, muy bueno, muy importante. Ahora, hay que diferenciar de cuando tenemos una persona en crisis o con alguna alerta, y ahí no intentar invalidarla, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, porque nosotros le vamos a ir a decir, no, acordate que la ley número 14 dice que hay que tomarse las cosas con alegría, y en ese caso, en esa situación particular, podemos estar invalidando a esa persona que en este contexto, en este momento, la está pasando mal. Yo no te digo en otro momento, pero digo en este. Por eso también depende mucho el contexto, ¿no? Y teniendo en cuenta eso. Pero, a ver, vuelvo a reiterar, el movimiento Scout, a diferencia de tal vez otros movimientos, otros grupos, hasta te digo algunos deportes y demás, promueve mucho esto de los valores y de ciertas metas y demás que si las personas o los adolescentes pueden internalizarlas, van a ser sin dudas un factor protectivo. ¿Sí? Esto igual va a quedar más claro, Ariel, el próximo encuentro cuando veamos lo que es la actitud validante, ¿no? Y la importancia de eso. Bien. Sigue un cachito más. Adoptar una creencia religiosa, en algunos casos también puede ser protectivo. Digo, en algunos casos, ¿por qué? Cuando una persona tiene creencias religiosas, hay ciertas partes del credo que argumentan en contra del suicidio. Por ejemplo, esto de que solamente Dios puede dar y quitar la vida, o que las personas que se suicidan no van al cielo. Son parte de esos credos, digamos, que contradicen la idea de suicida, ¿sí? También algo muy importante dentro de la creencia religiosa es el hecho de que casi siempre el credo es algo compartido, y esto implica que las personas participan de una comunidad cuando pertenecen a un credo en muchas ocasiones. Cuando el credo puede no ser protectivo, por ejemplo, hay ciertos casos en los cuales las personas pueden sentirse fuera de su comunidad o expulsadas de su comunidad en función de ciertas características personales. Por ejemplo, alguien que tiene una forma de vida que no encaja con las creencias y los valores de su religión. Por ejemplo, los homosexuales, ¿sí?, que puedan ser rechazados por algunas comunidades religiosas, ¿sí?, no estarían siendo protegidos por esa comunidad religiosa. Porque la comunidad religiosa en ese momento, por ejemplo, puede estar haciendo sentir a la persona que es inadecuada o promoviendo ciertos sentimientos de inadecuación a la persona. Y eso no le va a resultar protectivo. ¿Me explico acá? Luego, la presencia de apoyo familiar, con una cohesión familiar alta, esto de que la familia apoye. Algo que nosotros recomendamos mucho chequear, por ejemplo, es cómo responde la familia, ¿sí?, cuando se le da la noticia de que su hijo o su hija tuvo un intento de suicidio, o cuando se le dice que su hijo o su hija pensó en matarse, porque eso nos da mucha información sobre cómo la familia reacciona ante estos problemas. No es lo mismo una familia que responde, este chico siempre nos está trayendo problemas, ya no sé qué hacer con él, que una familia que responde diciendo, la verdad es que nos pone muy preocupados esto, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar la forma de apoyarlo, ¿sí? Y también es
de un factor protectivo de mucha utilidad el apoyo social y consistencia, las amistades que pueda tener esta persona, su círculo de amigos, el encontrar un lugar de pertenencia, tener un lugar de pertenencia es un factor sumamente protectivo también, ¿sí? Hasta acá vamos a ver hoy. ¿Les ha quedado alguna pregunta, alguna duda? A mí me quedó una duda. En un momento me parece que Jorge mencionó el tema del aislamiento social y no puede evitar tener la connotación con la pandemia. De hecho, por ejemplo, acá en Córdoba, cuando se empezó a hablar del aislamiento social, creo que fueron psicólogos los que definían que era mejor hablar del aislamiento físico y no lo social, por esta connotación de aislarse de la sociedad, digamos. Lo cual el aislamiento físico también, de alguna manera, pero digo, no pude evitar esa connotación. ¿Hasta qué punto, si es que se ha medido algo en este año y medio largo de pandemia que llevamos, ha influido o ven ustedes la proyección que puede influir en la cuestión de la pandemia frente a esta realidad, ¿no? Bien, a ese respecto yo particularmente estuve participando de una investigación que hizo la Facultad de la Universidad Católica de Córdoba respecto de cómo impactó esto en la salud mental de los jóvenes. Y algo que observamos, jóvenes, particularmente tomamos la franja etaria de entre 18 y 24 años, ¿sí? Y algo que se vio es que el 70% identificó que había necesitado atención psicológica durante el aislamiento. No necesariamente que lo haya recibido, pero sintió que lo necesitaba durante el periodo de aislamiento y de distanciamiento. Esto es un montón. Imagínense, 7 de cada 10 chicos que están necesitando ayuda psicológica, es un montón, ¿sí? Obviamente, no todos el mismo nivel de gravedad o de severidad, pero 70% es una barbaridad, ¿sí? ¿Hay forma de acceder a estudios de ese tipo, pensándolo desde la asociación, ¿no? Más allá que desarrollemos estos talleres y futuros, Sí. a lo mejor tener alguna suerte de lectura, no académica, lógicamente, pero sí que tiene que ver con el interés propio nuestro de la asociación? Bueno, sí, totalmente. La idea nuestra es publicar esos datos, digamos, y ya hay ciertas cosas que están accesibles a nivel oficial, digamos, y que por ahí mucha gente no sabe. Por ejemplo, hay una página de la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba, en donde hay ciertas cifras respecto de lo que ha sido el suicidio, de lo que ha sido los problemas automovilísticos, que también es la principal causa de muerte en jóvenes en Argentina, seguida por la conducta suicida. Son como cosas a tener en cuenta y tener datos oficiales y consensuados y analizados por especialistas de la estadística. Claro, lo digo simplemente para cerrar la idea y para ir cerrando un poco la charla también por el horario, más allá que quede alguna pregunta. Lo digo pensando en que nosotros tenemos al alcance de la mano, literalmente, no es una cuestión figurativa, realmente al alcance de la mano, todos los sábados, la posibilidad de interactuar de manera permanente con chicos de todo el país, en estos rangos etarios que yo les comentaba, en donde de los 50.000, 55.000 miembros que somos a nivel país, el 70-75% son menores, son chicos, chicas. Entonces digo, tenemos una gran posibilidad de trabajar en esto, y pese a que inicialmente nuestro interés arrancó por un emergente con el que nos fuimos dando respecto a esta realidad del suicidio adolescente, y queremos entender y atender las dos cosas, de alguna manera también pienso en proactivamente qué herramientas podemos ir incorporando desde la estructura asociativa para acompañar los determinados procesos que no los vamos a atender, yo no voy a atender desde Córdoba a nivel país, pero sí aprovechando la estructura que tenemos
con cada una de las personas, muchos de ellos son los que están participando ahí acá en Zoom, que tienen esa cercanía en territorio. Lo pienso un poco desde ahí, no hoy ya acá, pero sí pensando en posibles acciones, ¿no? Sí, totalmente. Tengo entendido que algo de eso se viene haciendo, digamos. Que algunos grupos de scouts han planteado esta cuestión de trabajar lo que es salud mental y el autocuidado. Nosotros vamos a estar viendo el encuentro que viene, digamos, esto que les mencionaba Jorge de lo que es validación, y creo que esa es una herramienta bastante útil para promover, y también cómo responder a cuando encontramos alguna de las señales de alerta que le fue contando Carolina, porque la idea de esto es, cuando nosotros nos encontramos con alguna de estas señales, ¿qué vamos a hacer? Porque la idea es que podamos preguntar, que podamos involucrarnos, pero de una manera particular, ¿sí? Acompañando a la persona, sobre todo, y porque muchas veces el miedo que nos produce esto nos hace sobreactuar, y eso termina haciendo que la persona no sea muy confiada con nosotros. Bien, bien. Bueno, no sé si ha quedado alguna pregunta en el aire. La verdad que muy interesante. Es una temática que nos despertó en mayor o menor medida, digo, hay gente que ya está involucrada en el tema, ya participó en otras capacitaciones. En el caso concreto, cuando surge esto, que lo hablábamos con Alejandra Rossi, que de alguna manera entiendo que es la directora ahí del equipo de trabajo, planteamos esto, ¿no? A partir de determinadas circunstancias que nos han tocado vivir, y en este contexto que nos toca también, entendíamos que podíamos, por un lado, o debíamos entender estos procesos, esta lógica, estos parámetros que ustedes nos han planteado hoy, y después luego ir sumando una serie de herramientas, que ahí apareció la propuesta de desglosar, que todo no entraba en una charla, entonces desglosar en 2 fechas probables la tarea. Yo, en lo que respecta a mí, me atrevo a dar el nombre del resto y del Estado de Argentina, le agradezco enormemente que se hayan tomado el tiempo, las ganas, la claridad con lo que lo han expresado cada uno de ustedes. La verdad que ha sido por demás interesante. Seguimos estando lo mismo que estábamos al principio, así que eso de alguna manera marca la pauta. Y bueno, es un proceso que estamos arrancando, también contarles la corta cara de la misma moneda, ¿no? Es un proceso que estamos arrancando en una serie de charlas que queremos dar de diferentes temáticas. La verdad que en eso también yo al principio mencionaba cualidades y defectos que tenemos los scouts, y decía puntualidad como un defecto, pero una de las cualidades tiene que ver con la diversidad de pensamiento y de miradas que tenemos dentro de la misma asociación, y creemos firmemente en el sistema, en la metodología scout, esto que hablábamos recién de apoyarnos en los valores humanos como cimiento de todo lo otro, de todas las experiencias que vienen a partir del desarrollo diario y cotidiano. Nosotros con los chicos estamos 3 horas por semana, la verdad que hay 6 días y medio que los chicos conviven en otra realidad. Pero bueno, se ve que a lo largo de estos más de 100 años de scoutismo, la herramienta funciona, entonces es ahí donde hacemos realmente la apuesta fuerte. Y de la mano con eso, adornarnos y actualizarnos de herramientas y conocimientos y características de este tipo, y de profesionales como ustedes para hacerlo, ¿no? Así que yo, de mi parte, reiterarles el agradecimiento, recordarles a todos que ahí está en el chat el link de asistencia, por si alguno no se ha anotado, y agradecerles el tiempo y las ganas, y recordarles que el viernes de por medio, el otro viernes, viernes 5, vamos a tener la segunda parte, que nosotros le pusimos tema 2, para poder diferenciar que eran 2 temáticas distintas y no que era la misma charla que se repetía. Vamos a estar dándole continuidad a lo que empezamos hoy. El viernes que viene tenemos otra charla de otras temáticas totalmente diferentes, pero bueno, un poco la idea es ir diversificando e instalando esta herramienta que hoy
la pandemia y la virtualidad nos acerca, que es estar representados en distintos lugares del país en una misma charla. Así que yo de mi parte eso, no sé si a usted les queda algo más. Bueno, muchas gracias y buenas noches, buen fin de semana. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un Ariel. buen fin de... Un buen fin de semana. Buen fin de semana. Sí, Ariel. ¿quién me habló? Sí, Roberto, Roberto. ¿posibilidad de que suban el material que Caro, Jorge y Misa explicaron? En algún link que lo podamos tener. Te explico por qué, porque en mi caso la mayoría somos todos docentes, ¿viste? Y Sí. algunos se inscribieron para este taller y están en actividad docente en este momento, ¿viste? Y no pudieron participar, están en clase, no pudieron participar del encuentro, como para que yo les pueda pasar a ellos, ¿viste? Entiendo que se está grabando. Se está Sí, grabando, perfecto. sí, sí. sí. Lo vamos a ver cuál es el canal que nos habilita para subirlo. Quizás, creo yo, por lo que hemos venido trabajando en otras instancias, podría ser el canal oficial de Scout Argentina en YouTube. Perfecto. Pero ni bien lo tengamos, porque hay que hacerle una mínima edición al video, ni bien lo tengamos, lo vamos a estar difundiendo sin ningún problema. Bien, bien, bien. Siempre listo. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a Muy todos, bien. siempre listo. Gracias. Nos vemos. Adiós. Buen fin de Chao, semana. chao. Listo. Buen fin de- Nos vemos.